La audacia tiene poder y tiene magia. Pero no es simplemente porque tú digas voy a hacer tal cosa y esto me va a ocurrir. No funciona de esa manera. La magia que ocurre cuando tú decides hacer lo que te has propuesto hacer, tienes la audacia de tomar la decisión de dar ese paso, sea pequeño o sea muy grande. Yo te recomiendo siempre empezar de pequeño y luego pasar a lo más grande, pero hay situaciones radicales, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes que renunciar a un empleo en el hospital más grande del Perú, porque quieres dedicarte a tu bebé que tiene 3 meses de nacida y que simplemente por el hecho de salir a las 7 de la mañana y regresar a las 8 de la noche, por ese simple hecho, no la ves todo el día, ¿no? Y tú te preguntas, ¿y para qué entonces la traje a este mundo, ¿no? Para verla dormir todo el día. No es así, o sea, tienes que disfrutarla, tienes que tomar decisiones. Y en ese momento en que tomas las decisiones, vas a recibir muchas críticas, ¿no? ¿Qué se cree Rita, que a sus 32 años está renunciando al hospital más grande del Perú? O sea, tenía mi lista, por supuesto, de pros y de contras, y en ese tiempo mi hija Sandra, que tenía 6 años, era una gran consejera, es una persona que ha demostrado mucha sabiduría y no solamente por el hecho de que es mi hija, si tú quieres tomar una decisión importante, pregúntale a un niño de 6 años qué decisión tomaría en base a esto, esto y aquello, y estos son los pros y estos son los contras, ¿qué te parece? Consúltale. Y ese niño o esa niña, con la sabiduría, con esa inocencia que todavía conserva, te va a ayudar a tomar la decisión. Dice, pero si esto no es difícil, esto es obvio, si esto te da tales ventajas y esto te da tales desventajas, pero dentro de estas desventajas está lo que tú quieres, pues la decisión es obvia. ¿Qué me consultas? ¿Qué me preguntas? ¿No? Sí, escúchalo porque en esa sabiduría infantil te puede ayudar a tomar la decisión. Es ese empujoncito que te da la sabiduría de estos niños. Y si tienes la dicha de contar con tu abuelo o tu abuela en ese momento, abuela mejor, las mujeres siempre me han dado mejores consejos. Si tienes la dicha de contar con tu abuela en ese momento, pues pregúntale, mira, estoy en esa situación, ¿qué me aconsejas hacer en este momento, no? Y te voy a contar una cuestión muy personal. Era yo tan terrible, como te había contado en mis videos anteriores, que esa vocecita interna, que a pesar de haber estado 8 años de enamorada con mi ahora ex esposo, yo tenía mis dudas respecto a casarme, ¿no? Y fui donde mi mamá y le dije, mamá, ¿qué tan importante es la familia? Porque yo lo sentía como un gran peso en ese momento. ¿Qué tan importante es la familia y los valores que pueda transmitir a tu futuro esposo para que tomes la decisión de casarte? Y en ese momento yo creo que mi mamá se quería deshacer de mí porque su respuesta fue, no tiene ninguna importancia, cásate de una vez, ¿no? Ok, fuera de bueno, es lo que ella me respondió de acuerdo a sus creencias, a sus valores, a su formación de ese momento, ¿no? En el tiempo en que ella se casó, pues no era un amor que encontraste en la calle, ¿no? Las familias japonesas tenían la costumbre de arreglar los matrimonios y había inclusive un señor ya mayor que
examinaba a la familia del joven casadero y la familia de la joven casadera y los presentaba primero a la familia y después llegaba un momento en que los jóvenes se conocían y es así como mi papá y mi mamá se casaron y ellos llegaron a cumplir su boda de diamante de 70 y tantos años, 70 y tantos, ¿no? Bueno, muchísimos años de casados y dentro de su esquema mental, pues lo mejor era que me casara en ese momento. No quiero pensar que quería deshacerse de mí. Bien, te decía que la audacia tiene poder y tiene magia, porque cuando tú te atreves a dar ese paso, y no te hablo solamente del matrimonio, te hablo de cambios en tu estilo de vida, te hablo de cambios en el trabajo, te hablo de los paradigmas que puedas haber tenido durante tu niñez y tu infancia, que te dicen, mira, las cosas son así, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto y aquello para cumplir, ¿no? No, tiene que llegar un momento en que esa personita que tienes adentro te va a decir, ¿sabes qué? Escoge. O yo o las presiones de la sociedad, ¿no? Es como cuando mi ex marido se peleó con una chica que me ayudaba en la casa y estaba tan furioso que me dijo, escoge, Olivia o yo. Y yo por supuesto le dije, Olivia, ¿no? Así que si quieres te ayudo a empacar tus cosas y chao, ¿no? Porque en ese momento Olivia era muchísimo más importante para mí en la crianza de mis hijas de lo que era mi ex marido y mira que el tiempo me dio la razón. Ok, fuera de que tengas que tomar este tipo de decisiones banales, hay muchas cosas que sí pueden cambiar el rumbo de tu vida, que sí te van a llevar en la dirección correcta. Y tienes que seguir a ese instinto, a esa voz interior. Muchas veces he dicho, Dios, mándame una señal para tomar una decisión, ¿no? Y una de las señales más importantes fue cuando estaba yo en bancarrota y tenía que vender mi casa de playa para poder solucionar unos asuntos económicos. Y estaba mirando al cielo ahí en la casa de playa que yo había ansiado durante mucho tiempo. Estaba pidiéndole a Dios una señal de tomar una decisión cuando de repente Patti, una de mis vecinas y amigas más queridas, llega corriendo y me dice, emergencia, emergencia, un médico, que uno de nuestros vecinos, José, que yo te juro, José, que a pesar de todo lo que nos haya pasado, sobre todo esa vez, yo te quiero con todo el corazón, lo mismo que a Jimena, ¿no? Las quiero muchísimo. Y en ese momento llega Patti corriendo a la casa gritando, emergencia, emergencia, un médico. Y resulta de que fuimos, obviamente, a ver qué pasaba y a José, a este amigo muy querido, se le había metido un insecto dentro de la oreja. Y esa es una situación muy dramática para el paciente porque sentir que tienes metido un bicho vivo zumbando dentro de la oreja y tirado en la cocina de tu casa de playa, agarrándote la oreja desesperado sin saber qué hacer. Y en ese momento a mí me dio un ataque de risa. Y no por la situación ridícula, que realmente, Josecito, te veías muy ridículo, tan grandote que eres tú tirado en el piso de tu cocina, sino porque Dios me estaba enviando una señal. O sea, tu casa de playa es para relajarte, no es para que tus médicos no es para que tus vecinos tengan médico a disposición. Por supuesto que queremos ayudarlos, ¿no? Pero en ese tiempo se corrió la voz de que éramos médicos y todo el mundo venía a hacer su consulta de fin de semana y en lugar de ser un lugar de descanso, era un lugar de trabajo en la casa de playa, ¿no?
hacían filas de los pacientes para consultarme gratis sobre sus problemas reumatológicos. Y no, ese no es el asunto, ¿no? Ojalá entiendan eso. Bueno, la cosa es que si se te presenta esa situación, lo mejor es echar aceite, lo que tengas en la casa, aceite de bebé, cualquier aceite. En ese caso usamos el aceite de cocina, echárselo dentro de la oreja y esperar que el insecto se ahogue dentro del aceite, ¿no? Y una vez que para el zumbido que tienes dentro del oído, quiere decir que el bichito ya se ahogó dentro del aceite y ya podemos proceder a extraerlo. Y la mejor forma de extraerlo es con esas jeringas que se ponen en los inyectables, lo llenas de agua y haces un lavado de oído hasta que el bicho salga. Bueno, llevarlo a la clínica de Asia, que a esperar a que el médico, que generalmente es un médico general que no conoce estos procedimientos que tú lo vas aprendiendo a lo largo de tus años como médico. Iba a ser todo un tema, ¿no? Así que mi ex esposo, que es cirujano, procedió a hacerle su lavado de oído. Él había trabajado en emergencia durante muchísimo tiempo. Pero mi punto es que yo en ese momento en que viene esta persona corriendo, una emergencia, ¿no? O sea, tú te imaginas lo peor, está alguien infartándose, alguien se ha atorado, ¿no? Pero era una cosa tan banal, tan sencilla para tratar médicamente, pero que al paciente le crea una angustia importantísima, ¿no? Imagínate tener un bicho metido en el oído. Y el ataque de risa que me dio en ese momento no fue por verlo al Josecito tirado en el piso, pero que además sirvió para relajar la situación, porque todo el mundo estaba espantado con la situación, ¿no? Y le dije, José, tienes un cerebro tan brillante que los insectos quieren meterse a tu cerebro a través de la oreja, ¿no? Y ahí lo hice reír y ya distendimos la situación mientras realizábamos los procedimientos. Pero el punto es que si tú pides una señal con el corazón, Dios te va a enviar esa señal. Y el motivo de mi carcajada, de esa expresión de alegría, es porque Dios me estaba mandando una señal de cuál es el camino que debería de seguir. Y, bueno, obviamente, a los pocos días puse en venta la casa. Felizmente mi hermana me ayudó muchísimo en la venta de la casa. Y créeme, Josecito, que si tú todavía estás traumado pensando de que me burlaba de ti, ok, sí, había una partecita, la parte malosa de mí dentro que se burlaba, pero no me estaba riendo por tu desgracia, me estaba riendo porque, o sea, Dios tiene formas a veces muy divertidas de mandarte señales respecto a las decisiones que debe de tomar. Y como decía Jesucristo, ¿no? El que tenga oídos para oír, que escuche. Y en este caso fue un insecto en el oído lo que me hizo tomar la decisión. Bueno, regresando al punto de que la audacia tiene poder y tiene magia, en el momento que te armas de valor y tomas la decisión de dar ese gran paso, es como lanzarte al vacío. Es como si alguien viniera y te empujara y caes por un acantilado sin saber qué hay debajo. Pero créeme que la vida, el universo, ese poder superior, siempre va a estar cuidando de ti. Siempre va a apoyarte en tus decisiones, porque esa decisión no salió de aquí. Esa decisión salió de tu corazón, salió de tu interior.
Y Dios no te va a permitir, hablamos de Dios porque yo soy muy creyente, pero hablemos de ese poder superior, de ese, perdón, de ese ser supremo que siempre va a desear lo mejor para ti y que va a cuidar de que su propósito, porque no es tu propósito, es su propósito, sea cumplido. Nosotros somos solamente instrumentos de este poder superior. O sea, no te creas de que las ideas salieron de ti. Somos instrumentos, como decía San Francisco de Asís. Señora, dame un instrumento de tu paz. Ok, considérate que eres un martillo, un destornillador, una herramienta, la que prefieras, en el cual este poder superior está cumpliendo sus objetivos, está utilizando la forma física que te ha dado de tal manera que pueda llegar a cumplir su misión a través de ti. Y si sientes este llamado, por favor, no te niegues. Y te cuento el caso de mi hermana mayor es religiosa, es monja de una congregación y a los 16 años le dijo a mi papá, quiero profesar. Y ya te imaginas la reacción de mi papá, ya te he contado que es una persona, que era una persona que así se hacen las cosas porque yo digo, ¿no? Y en ese momento, frente a su hija mayor, que a los 16 años le está diciendo, quiero profesar, quiero ser monja, pues ya te imaginas su respuesta, ¿no? Y bueno, cumpliendo la voluntad de mi papá, mi hermana mayor fue a la mejor universidad, una de las mejores universidades de Lima, se llama Universidad de Lima. Estudió la carrera de Ingeniería Industrial, terminó sus 5 años de Ingeniería Industrial, consiguió un puesto envidiable en una de las entidades bancarias más importantes de Lima y después de estar trabajando un tiempo, inclusive el banco les dio acciones a sus trabajadores en ese tiempo, ¿no? Y después de probar la vida laboral, después de tener su título de ingeniero industrial, regresó donde mi papá, le entregó los títulos, le entregó las acciones del banco y le dijo, voy a profesar. O sea, ya no quiero profesar, pido tu permiso. Le dijo, voy a profesar. Y en ese momento, pues ya, o sea, ya han pasado tantos años y sigues determinada en tu vocación, en lo que quieres ser. Y tienes la audacia de presentarte ante mí diciendo de que vas a ser monja. Cuando he gastado pues 5 años pagándote una de las universidades más prestigiosas de Lima y teniendo un trabajo envidiable, porque en ese momento pues ese trabajo era uno de los mejores que se le ofrecían a los primeros puestos de ingeniería industrial que salían de esta prestigiosa universidad. Y en ese momento en que él tomó la audacia de presentarse ante mi papá y decirle, voy a ser monja, pues no te queda más que rendirte. Tú ya no eres quien va a decidir sobre su vida. Como dice Khalil Gibran en su libro El Profeta, que yo se lo recomiendo muchísimo, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida deseosa de sí misma. Viven a través de ti, pero no te pertenecen, porque ellos habitan en un mundo del futuro en el cual tú no vas a poder visitar ni siquiera en sueños. Y dejar que tus hijos sigan su propio camino. Mira qué bendición fue para Eli tener este título de ingeniero industrial,
porque le sirvió muchísimo en la congregación y después de dar vueltas por el mundo durante algunos años terminó trabajando de ecónoma en el Vaticano. O sea, ecónoma en el Vaticano, ¿qué tal título? Trabajar al ladito de donde está el Papa e incluso cuando mi hija fue al Vaticano, pues le consiguió una audiencia papal, ¿no? O sea, qué tales privilegios. Y actualmente, bueno, ya está retirada y a las monjas retiradas las envían a unos sitios realmente espectaculares, ¿no? Y en ese tiempo yo le decía a él y a mi hermana mayor, tienes el mejor de los maridos, o sea, tienes a Cristo como marido. Y la vida me dio la razón después de muchos años, ¿no? Los humanos somos seres imperfectos y si queremos, estamos en búsqueda de tener una paz interior, de llenar nuestra alma, pues tienes que seleccionar y seleccionar muchísimo. Lo bueno de Cristo es que ya es perfecto y ya no tienes que pensarlo mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues, la admiro a Eli porque escogió el mejor de los maridos. La audacia tiene magia. Y si te atreves a dar ese paso de valor, te va a ir muy bien. Puedes estar completamente segura de eso. Que tengas un lindo día.